Este hombre había sido un trabajador sumiso durante 20 años. Normalmente, ni siquiera sería capaz de hacerle daño a un caracol en la calle, pero en el año en que cumplió 42, el hombre convirtió a su jefe en alimento para peces con sus propias manos. Después, en solo una semana, el hombre asesinó a otras 4 personas, y en todos los casos afirmó haberlo hecho en nombre de una justicia absoluta. El hombre se llamaba Bjorn. En apariencia, era un abogado respetable, pero en realidad, Bjorn trabajaba para la mafia. Un delincuente armado que robó una joyería logró quedar en libertad tras pagar solo una multa de 3,000, todo gracias a la defensa de Bjorn. Bjorn caminaba siempre con prisa, porque tenía demasiados problemas que resolver. Defender a criminales como aquellos era solo la parte más sencilla de su trabajo, y el principal cliente de Bjorn era el jefe mafioso Dragan. El negocio de Dragan se extendía por todo el mundo criminal. Ganaba dinero en actividades que siempre rozaban la pena de muerte. Bjorn no solo tenía que evitar las investigaciones policiales, sino también blanquear el dinero de Dragan como fuera. Este trabajo le permitió a Bjorn llevar una vida acomodada. Pero el coche no era suyo, pertenecía al despacho. La casa estaba hipotecada. Lo único que realmente le pertenecía era su cuerpo exhausto y una familia al borde del colapso. Esa noche, Bjorn volvió a perderse el cumpleaños de su hija. Su esposa ya había agotado todos sus sentimientos por él tras años de discusiones constantes. Ehrlich gesagt keine Energie mehr, mich mit dir zu streiten. Aber so geht's auf jeden Fall nicht weiter. Bjorn podía soportar la presión del trabajo y el desprecio de su esposa, pero ver cómo su hija se alejaba de él rompió por completo a aquel hombre de mediana edad. Al día siguiente, Bjorn tuvo que obligarse a sí mismo a ir a trabajar, pero Bjorn descubrió que sus compañeros estaban de fiesta, pero no lo habían invitado. Sind da gar nicht eingeladen? Y la recepcionista lo trató con desprecio y sarcasmo. Durante años, Bjorn había generado enormes beneficios para el despacho gracias a la mafia, pero seguía en el último escalón de la jerarquía social. En el fondo, Bjorn odiaba ese trabajo, pero no podía simplemente renunciar a la mafia. En medio de su confusión, Bjorn vio la revista que su esposa le había dejado la noche anterior. Había un anuncio de un programa de entrenamiento en conciencia plena. Era una especie de terapia psicológica que prometía mejorar la vida cambiando la forma de pensar. Bjorn no creía en ese tipo de cosas, pero pensando en su hija, decidió intentarlo. Así que Bjorn llegó a un lugar que, más que un centro de terapia, parecía una secta. Bjorn tocó el timbre y esperó un momento, pero no hubo respuesta. Poco a poco, Bjorn empezó a ponerse nervioso e inquieto, mirando a su alrededor sin parar. Revisó el móvil. Aunque parecía que había pasado mucho tiempo, en realidad no habían pasado ni 3 minutos. Justo cuando Bjorn estaba a punto de irse, la puerta se abrió. Kommen Sie rein. Nada más entrar, Bjorn dijo que estaba muy ocupado y que quería acortar la sesión. Der Weg wird nicht kürzer, wenn man rennt. Aber man ist trotzdem schneller am Ziel. Pero bajo la mirada serena del maestro de mindfulness, su ansiedad aumentaba cada vez más. Después de un rato, el maestro le pidió que se sentara y tomara un té. Luego, el maestro le preguntó a Bjorn que, durante esos 3 minutos fuera de la puerta, había pensado en algo distinto a lo que estaba ocurriendo. Alle? Und wo waren Sie da? Im Gericht? In der Kanzlei? Bei meinem Mandanten? Meiner Tochter? Beim letzten Streit mit meiner Frau? Ja, reicht das erstmal? Sie haben sich also an mindestens 5 verschiedenen Orten gleichzeitig aufgehalten. Esos pensamientos no resolvían nada, solo hacían que Bjorn se sintiera aún más ansioso y agotado. La función del mindfulness era precisamente bloquear ese ruido mental. La técnica consistía en que Bjorn empezara a respirar conscientemente, dejando que sus sentidos se separaran de los pensamientos caóticos y se enfocaran en el presente. Bjorn, como un niño, aprendió primero a respirar y luego a caminar con el maestro. Empezó a sentir cada centímetro del suelo bajo sus pies, en lugar de preocuparse por un futuro que aún no existía. Sonaba abstracto, pero el ritmo de vida de Bjorn realmente se desaceleró. Pasaba más tiempo con su hija. Antes, Bjorn no soportaba los momentos de silencio. Ahora entendía que eso era, en realidad, una vida normal. Antes, Bjorn estaba acostumbrado a trabajar sin descanso durante todo el año. Ahora se daba cuenta de que solo la mafia exige algo tan extremo. Siguiendo las recomendaciones del maestro, Bjorn se mudó de casa. Su esposa incluso se alegró de que el hombre con el que discutía constantemente se hubiera ido. Aunque la distancia aumentó, la relación entre ellos mejoró. Su hija quería construir con él una isla del tiempo, así que Bjorn planeó llevarla un fin de semana a una villa junto al lago. Pero en ese momento recibió una llamada de Dragan.